Muy buenas noches, estimados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra charla sobre Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y lo vamos a hacer de la mejor manera con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te adoramos, alabamos y bendecimos, Señor Dios nuestro, que nos reúnes en esta noche para compartir tu palabra y enseñanzas en torno a esta celebración tan importante para la Iglesia como es Pentecostés. Envía, Señor, tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que Él abra nuestra mente y corazón para acoger todo lo que tú nos quieras transmitir. Vamos a encomendarnos a ti, invocando al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, con la siguiente oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Tenemos aquí una imagen que representa el día de Pentecostés. Ahí en la parte superior izquierda tenemos en griego la palabra Pentecostés, ¿no? En letras mayúsculas. Sería tan importante en el que el Espíritu Santo llega con toda su fuerza, su poder, su unción sobre los apóstoles, María Santísima, en general sobre la Iglesia, para enviarla luego a evangelizar. Bien, ese es el texto que hemos compartido en el momento de la oración. Vamos a hacer un breve comentario de lo que nos enseña los Hechos de los Apóstoles. Dice, al cumplirse el día de Pentecostés. Pentecostés es un término de origen griego, del griego Pentecosté, que significa quincuagésimo o quincuagésimo día, ¿no? En palabras más sencillas, 50 días o simplemente 50, ¿no? ¿Por qué? Porque es una celebración que se realiza 50 días después del Tríodo Pascual, ¿no? El Tríodo Pascual de la Semana Santa, ¿no? Se considera ya el inicio del tiempo litúrgico de Pascua, desde el Domingo de Resurrección hasta el día de Pentecostés, son 7 semanas, ¿no? Más el mismo día del Domingo de Resurrección hacen 50. Entonces estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente sobrevino del cielo un ruido como de un viento que irrumpe impetuosamente. Es la primera manifestación que tiene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, como como un viento que irrumpe impetuosamente. Y de hecho es el nombre por excelencia del Espíritu Santo. Espíritu viene del griego neuma, de ahí viene la neumatología, que es la ciencia teológica que estudia el Espíritu Santo,
¿no? Que viene a su vez del hebreo ruah, ¿no? Viento, soplo, aire, aliento, ¿no? De ahí vienen también términos cotidianos como neumático, ¿no? Neumático significa que es un objeto que está lleno de aire, ¿no? Entonces el nombre por excelencia, Espíritu Santo, ¿no? Porque espíritu significa aire, viento. Se manifiesta de esta manera en primer lugar y luego se manifiesta como lenguas de fuego, ¿sí? Entonces vemos aquí dos manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces estas lenguas de fuego, ¿sí? Que se dividieron y se posaron sobre cada uno de los presentes, ¿no? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento, los discípulos del Señor, en forma general, los apóstoles, la Virgen María y otros seguidores, aún no habían sido enviados, ¿sí? A evangelizar, ¿no? Con toda la fuerza que eso requiere, ¿no? Si bien es cierto, el Señor Jesús ya lo habían visto resucitado, el Señor les da un mandato misionero, pero aún faltaba ese impulso, esa fuerza, ese ánimo que lo va a dar luego el Espíritu Santo, ¿sí? Precisamente este día de Pentecostés. Entonces faltaba este momento crucial, este acontecimiento tan importante que va a dar inicio a la obra de la santificación. Y luego se hace mención a las otras lenguas, ¿no? Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Esto nos hace recordar el pasaje del Antiguo Testamento de la Torre de Babel. Si en aquel tiempo que nos narra la escritura de Babel, ¿no? Eh, las lenguas representaban la división, ¿sí? La división, la separación. Ahora la diversidad de lenguas que hablan los apóstoles y discípulos del Señor va a ser más bien para reunir, para convocar, ¿sí? A el mundo entero, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Y ahí también la universalidad de la iglesia, por eso la iglesia es católica, del griego católicos, que significa universal, porque el mensaje del Evangelio es para el mundo entero, hasta los confines de la tierra, ¿sí? Y este texto que estamos compartiendo, recordemos, es tomado del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Bien, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Para hablar de Pentecostés tenemos que hablar del Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Sí? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso significa que el Espíritu Santo es Dios. Por eso también se puede decir con toda tranquilidad Dios Espíritu Santo. Así como decimos Dios Padre, Dios Hijo, también decimos Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, pero tres personas distintas que hacen una comunidad de amor, una comunidad de personas. Este Espíritu Santo que procede del Padre, ¿sí? Y del Hijo, ¿sí? Del amor entre el Padre y el Hijo tiene origen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, es el amor de Dios, es el amor del Padre y del Hijo. Y este término filioque, ¿no? Que es un término que en un momento significó disputas teológicas entre Oriente y Occidente, fue una de las causas del cisma de Oriente de 1054, ¿no? Aunque ahí también hubieron razones políticas, razones de poder, etcétera, ¿no? Y nos dice también que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano nos hace mención de esta verdad importante, ¿no? Como el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto,
también es digno de adoración y recibe la gloria como persona divina. ¿Qué más? Nos dice San Pablo en Gálatas 4:6, el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones. ¿Sí? El Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice en otro texto San Pablo, haciendo de referencia también al Espíritu Santo, a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo por medio del Espíritu. ¿Sí? Gracias al sacrificio de Cristo, ¿sí? Somos perdonados de nuestros pecados, somos llamados a una vida nueva, y luego la acción del Espíritu Santo complementa la obra salvífica de Cristo para hacernos hijos de Dios. La filiación divina, ¿no? Y ahí empezamos a participar de la propia vida de Dios, ¿no? Lo que algunos teólogos llaman la divinización del ser humano, ¿verdad? Qué importante, por lo tanto, son los sacramentos, el bautismo que nos hace hijos de Dios. A partir de allí iniciamos la vida de la gracia, como hijos de Dios. Algunos apelativos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el nombre propio, ¿sí? Jesús lo llama el Espíritu Paráclito, Espíritu de la verdad. Paráclito, que significa abogado, defensor, que consuela, intercesor, ayudador, ¿sí? Paráclito. Y el Espíritu de la verdad, porque Jesús dice, ¿no? Eh, ambos términos están en el Evangelio de Juan, lo llama el Paráclito, el Espíritu de la verdad, porque Jesús dice, por ejemplo, les conviene que yo me vaya para que venga la fuerza de lo alto, ¿no? El Espíritu Santo, Él les explicará lo que yo les he enseñado, ¿no? Por eso el Espíritu Santo eh, es el autor de la Escritura. Gracias al Espíritu Santo se hace posible la revelación. Y además de ser el autor de la Escritura, es el intérprete de la Escritura. ¿Sí? Por eso es el Espíritu de la verdad. Él nos da a conocer la verdad de Dios, la verdad de su revelación, ¿sí? Para bien y salvación y santificación de la humanidad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, ¿sí? San Pablo lo llama el Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, de la gloria y de la promesa. Símbolos que representan al Espíritu Santo. Tenemos el agua viva, ¿sí? Jesús lo menciona en el Evangelio de Juan también, empieza a mencionar en el capítulo 4, el episodio en el que Jesús se encuentra con la samaritana, y luego en el capítulo 7 lo vuelve a mencionar, ¿sí? Haciendo referencia al Espíritu Santo, ¿no? El agua viva. Luego la unción con el óleo, ¿sí? Representa también el Espíritu Santo. Todo esto nos hace recordar los sacramentos, ¿verdad? ¿No? Esa agua, ¿no? Que es el agua del costado abierto de Cristo, pero también el agua viva del Espíritu Santo. El óleo, ¿no? Con el que somos ungidos en el bautismo, la confirmación, ¿sí? Representa la acción del Espíritu Santo. El fuego, ¿no? Lo hemos leído en el texto de Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. Nube, ¿no? El episodio de la transfiguración del Señor, el Espíritu Santo se manifiesta como nube, ¿no? Como luz también. Sello, ¿no? Sello del Espíritu Santo, que la acción también de los sacramentos, ¿no? Imprime carácter, ¿verdad? Es ese sello indeleble en el alma, ¿no? Acción del Espíritu Santo. El bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. Mano y dedo, ¿no? Que van de la mano con la unción, ¿no? Cuando se imponen las manos en el sacramento de la confirmación, con el dedo el obispo hace la cruz, ¿no? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, ¿no?
Luego, la paloma, ¿no? Que es el símbolo por excelencia, ¿no? Que representa al Espíritu Santo, ¿no? Que la encontramos en el episodio del bautismo del Señor, ¿no? El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. La paloma es un símbolo. El Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma, ¿sí? Recordemos, el Espíritu Santo es una persona divina, ¿sí? Y por lo tanto, como persona divina, ¿no? Lo que más se asemeja a la realidad del Espíritu Santo es casi como si fuera el hermano gemelo de Jesús, podríamos decir, ¿no? Entonces hay algunas pinturas de la Edad Media, Edad Moderna también, por ejemplo la de Rublev, donde representa la Trinidad, ¿no? Como tres personas casi idénticas. Eso es lo que más se asemeja a la realidad de Dios, del misterio de Dios. ¿Sí? Luego, ¿por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? ¿Sí? Porque en la Trinidad indivisible, un solo Dios, tres personas distintas, el Hijo y el Espíritu son distintos pero inseparables. Y ellos dos, de igual manera con el Padre, ¿verdad? Por eso el Espíritu llena de su presencia a Jesús desde su bautismo, ¿sí? Para su misión, ¿verdad? Además, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu, ¿sí? Recordemos, las obras de Dios son siempre trinitarias, ¿sí? Nunca actúa el Espíritu Santo solo, o Jesús solo, o Dios Padre solo. Los tres crean, los tres salvan, los tres santifican, ¿sí? Las tres grandes obras del amor de Dios en favor de la humanidad. Entonces, nos une a Cristo, el Espíritu Santo, en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre, ¿sí? Nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. ¿Sí? Gracias al Hijo y al Espíritu podemos ser hijos de Dios. Además, el Espíritu es invisible, no se ha encarnado como el Hijo, ¿sí? Como Cristo que sí se encarnó, no Dios Hijo, pero lo conocemos por medio de su acción y cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo lo conocemos sobre todo por su acción. Y el Espíritu Santo se manifiesta de manera más simbólica, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no se ha encarnado también, ¿no? Y además, eh, si tuviésemos dos personas divinas que se presentaran de manera idéntica, ¿no? Decíamos hace un momento, como persona divina, ¿no? El Espíritu Santo es casi como el hermano gemelo de Jesús, podríamos decir, ¿no? Es lo que más se acerca a la realidad. Pero si se hubiese manifestado de esa manera, no hubiera sido confuso, por supuesto. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo se manifiesta de manera más simbólica, ¿no? La paloma, el fuego, el viento, el agua, ¿no? Sí, definitivamente Dios en su infinita sabiduría sabe cómo revelarse, cómo manifestarse, cómo darse a conocer, ¿sí? Como el extraordinario pedagogo que es, ¿sí? Para que podamos comprender lo esencial y necesario para nuestra salvación. Bien, entramos a el acontecimiento de Pentecostés, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo actúa este día tan importante. 50 días después de su resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, ¿sí? Si conocemos la realidad de la Trinidad, de las tres personas divinas, es gracias a Jesús, ¿sí? Entonces, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada, ¿sí? Las tres personas divinas han sido reveladas por Jesús.
La misión de Cristo y del Espíritu se convierte ahora en la misión de la Iglesia. Cristo vino a salvar, el Espíritu Santo a santificar, sin olvidar que todas las obras son trinitarias, ¿sí? Y ahora la Iglesia, guiada, gobernada por el Espíritu Santo, el alma, el ánima, ¿sí?, de la Iglesia es el Espíritu Santo, ¿sí?, es enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria, ¿sí? Esta comunión trinitaria de las tres personas a la cual Dios en su infinito amor a la humanidad la invita, ¿no?, a esta humanidad a ser parte de esta comunión, ¿no?, participando de la propia vida de Dios. Imagínense, ese es el amor de Dios, que es tan grande e incomprensible, ¿no?, que sobrepasa completamente nuestro entendimiento. Es Dios, ¿no? Así como no podemos comprender del todo el misterio de la Trinidad, un solo Dios, tres personas, igualmente el amor de Dios que sobrepasa nuestra razón, ¿sí? Por eso la Iglesia es heredera de la misión de Cristo y de la mano del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo manifiesta públicamente a la Iglesia el día de Pentecostés, ¿sí?, llenándola con su presencia, dones, frutos, carismas y ministerios, ¿sí? El texto de Hechos de los Apóstoles representa esto en estas diversas lenguas en las que empiezan a hablar, ¿sí?, siempre para bien y salvación de la humanidad, ¿no? Y el Espíritu Santo envía a la Iglesia a anunciar el amor de Dios en Cristo y su Pascua, ¿no? El querigma. Por eso, inmediatamente después de esta manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro hace el primer discurso carismático, ¿no? Como cabeza de la Iglesia, cabeza de los apóstoles, hace este primer discurso carismático, ¿no?, anunciando a Cristo que ha padecido, muerto y resucitado. En Pentecostés, el Espíritu Santo da inicio a la obra de la santificación, ¿sí?, completando pues las tres grandes obras trinitarias, ¿no? La creación, que se atribuye al Padre; la salvación, que se atribuye al Hijo; y la santificación, que se atribuye al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace realidad esta obra de la santificación? Especialmente, principalmente, en los sacramentos, desde el bautismo, que nos hace hijos de Dios, nos hace miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo, somos llenos del Santo Espíritu, sus dones, sus frutos, se nos infunden las virtudes teologales. Entonces, Dios actúa grandemente a través del bautismo y también los demás sacramentos, ¿no? Iniciamos esta vida de la gracia, ¿no? Luego la Eucaristía como sacramento de sacramentos en el que recibimos el mismo Cristo, ¿sí? Pero también porque el Espíritu Santo actúa para que sea realidad la presencia de Cristo en la Eucaristía y los demás sacramentos, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, salvación y santificación van de la mano para que la Iglesia actúe en nombre de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo para salvación de la humanidad. En Pentecostés se cierra el proceso fundacional de la Iglesia. Aquí es importante hacer una precisión. A veces se piensa que en Pentecostés pues recién se da inicio a la Iglesia, ¿no?, el origen o fundación de la Iglesia, ¿no? Algunos lo llaman el cumpleaños de la Iglesia en un sentido más coloquial, ¿no? Sin embargo, el momento central del nacimiento de la Iglesia, de la fundación de la Iglesia, es la cruz de Cristo, ¿sí? Capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 34, la lanzada, ¿sí? Ese es el momento central, ya anticipada, ¿no?, o anticipado este momento por la institución de la Eucaristía, ¿sí? Entonces, todo un proceso fundacional. Entonces, en Pentecostés se cierra ese proceso fundacional, pero el momento central es en la cruz, en la Pascua del Señor, ¿sí? Entonces, muy importante hacer esa mención, ¿sí? Y es lo que enseña la Iglesia, ¿no?, en el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces,
Se inician además los últimos tiempos, como lo menciona el mismo libro de los Hechos, capítulo 2, ¿no? Ahí cuando Pedro cita al profeta Joel en su discurso carismático, de su era evangelizadora. Ahora estos últimos tiempos son los tiempos de la iglesia, ¿no? Guiada por el Espíritu Santo para anunciar a Cristo, ¿no? Cuya presencia será por excelencia en la Eucaristía. Y así será, así debe ser, hasta que Cristo su Señor vuelva al final de todos los tiempos, ¿no? En el último día, en la parusía, allí la iglesia habrá terminado su misión. Luego, el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la iglesia. Sí, por la obra de Cristo en la salvación, su mismo nombre lo dice, somos redimidos, somos salvados, ¿sí? Ahora el Espíritu Santo complementa la obra de la salvación santificándonos, es decir, permitiéndonos tener el estado espiritual, ¿sí?, necesario para poder entrar en la gloria, ¿sí?, la santificación. Si en la iglesia hay santos, es gracias al Espíritu Santo, ¿sí? Primero por la salvación de Cristo y luego también por la acción del Espíritu Santo. Y si la iglesia es santa, una de sus notas o características es gracias también a Cristo y el Espíritu Santo. Como espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, la imagen no se pierde, pero la semejanza sí se va perdiendo porque está directamente relacionado con el aspecto moral. Sí, entonces el Espíritu Santo actúa para que podamos recuperar esa semejanza divina. Luego, por supuesto, de la obra redentora de Cristo, ¿no? Entonces, para que podamos alcanzar esa participación plena en la vida divina, ¿no? El Espíritu Santo los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa, ¿no? Lo que mencionábamos, la participación del ser humano en la propia vida de Dios. El Espíritu Santo envía a dar testimonio de la verdad, ¿sí? Nos anima, nos impulsa, nos lanza, vamos a decir, a la misión, ¿no?, de la verdad en Cristo, ¿no?, para anunciar a Cristo, darlo a conocer, ¿sí?, haciendo un llamado a la conversión, haciendo un llamado a acoger el mensaje de salvación de Dios. Por eso es que así la iglesia se presente, aunque de manera imperfecta, el reino de Dios aquí en la tierra. Y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu, ¿no? Como enseña San Pablo, capítulo 5 de los Gálatas, donde menciona la mayoría de los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, y cuando se menciona funciones es porque cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí?, de la iglesia, cumple un rol, una función, guiado por el Espíritu Santo. Por medio de los sacramentos, muy importante, volvemos a mencionar los sacramentos, Cristo comunica su espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios que da frutos de vida nueva según el Espíritu. Dios actúa por excelencia en los sacramentos, hermanos. En los sacramentos. No es la única forma, pero está dentro de las más importantes. El Espíritu Santo actúa por excelencia en los sacramentos, ¿sí? O sea, ahí no hay ninguna otra acción que podamos hacer, porque finalmente los sacramentos, la liturgia es acción de Dios, obra de Dios. Entonces ahí actúa Dios por excelencia para salvarnos y santificarnos. Además de eso, el Espíritu Santo es maestro de la oración. Qué importante es que lo invoquemos, que le pidamos su ayuda, su auxilio en nuestra vida de oración, cuando vamos a leer la palabra de Dios, Él que es el autor e intérprete de la misma, que nos ayude a comprender el mensaje de la palabra de Dios y aplicarlo en nuestra vida.
a orar también con la Biblia, ¿no? Entonces, realmente la acción del Espíritu Santo es fundamental, imprescindible. Ahora, aterrizando un poquito más lo que estamos diciendo, ¿no? La acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Así como actuó el día de Pentecostés, igualmente Él puede actuar en nuestra vida, especialmente desde nuestro bautismo. El Espíritu Santo nunca nos deja solos, nos acompaña, el Paráclito, intercede por nosotros, nos ayuda, nos defiende, pero es importante pedir su ayuda siempre, especialmente en los momentos difíciles. Y nosotros tenemos que invocarlo, tenemos que orarle, tenemos que pedir su auxilio, su ayuda. De igual manera, mencionábamos antes de leer la palabra de Dios para comprenderla mejor y nos ayude a ponerla en práctica, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿no? Que autor e intérprete de la Escritura. Hay que invocarlo antes de iniciar nuestro día, ¿sí? Que guíe nuestro día, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras labores y antes de tomar una decisión importante o realizar un proyecto. Ponerlo en sus manos, no solo para decirle, Señor, bendice mi proyecto, sino incluso antes de eso, Señor, esto es lo que tú deseas para mí. Tengo este proyecto, este plan, está acorde a lo que tú deseas para mí, ¿no? Entonces, qué importante es poner en manos de Dios, sí, y en este caso específico del Espíritu Santo, para poder servir a Dios como Él quiere ser servido. Pidamos su guía y auxilio para realizar nuestras oraciones y actividades, ¿sí? En nuestro día a día. O sea, el Espíritu Santo debe actuar en nuestra vida cotidiana, hermanos. ¿Sí? No es simplemente algo teórico, algo que está flotando por allí. No, hay que aterrizar lo que creemos sobre el Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Y como un plus, ¿no? Recordar los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios, ¿no? Los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Pedirle que renueve esos dones que hemos recibido en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, en nuestro día a día. Que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, ¿no? Hay un hermano que necesita un consejo, digo, Espíritu Santo, lléname con tu don de consejo, ¿no? Estoy atravesando un momento difícil, dame la fortaleza que necesito, ¿no? Me siento desanimado para orar, siento que me canso, me aburro. Espíritu Santo, dame tu don de piedad, por ejemplo, ¿no? Y así cada uno de los dones. Recordemos también los frutos del Espíritu Santo, ¿no? La caridad, ¿no? El amor. El Espíritu Santo es el amor de Dios. Entonces, Él infunde esos frutos, ¿no? Nos llena de esos frutos en nuestra vida, ¿no? Gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final entonces de esta charla sobre el Espíritu Santo, sobre Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo. Pidámosle siempre al Espíritu Santo que así como actuó en Pentecostés, de igual manera siempre renueve en nosotros ese Pentecostés en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, donde quiera que estemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes.